Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325. Del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos en Factor 4, aquí en el programa Tus Derechos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de unos temas relevantes para el Estado de Morelos, que es la educación y la cultura. Y bueno, tengo hoy con nosotros nuevamente a Miriam Hernández, quien es coach académico, y a José Luis Alarcón, quien es un promotor artístico y cultural en Cuernavaca o en el Estado de Morelos. En el Estado de Morelos. Bueno, les doy la bienvenida. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, vamos a empezar con Miriam. ¿Qué opinas de la educación actual en Morelos? Híjole, hablaríamos de educación en un contexto global hoy día, porque está focalizado últimamente el tema educativo como una posibilidad de vivir mejor, de acceder a otros niveles económicos o de vida, ¿no? Sí. Sin embargo, en los países latinoamericanos, tercermundistas, aunque esa es la visión, no se puede compartir la realidad, ¿no? La realidad depende, ahora sí, de la localidad. Y en el caso de Morelos hay una situación muy específica porque contrastante, ¿no? Así es. Por ejemplo, tenemos el mayor número de centros de investigación que cualquier otro estado en el país. Mira, no sabía. De investigación además a nivel nacional, está el INSP, el CENIDE, del Instituto de Energías, o sea, un montón. ¿Y sabes? Que la mayoría de los becarios viene de otros estados de la República. Ay, qué horror. Nuestras matrículas, sí. Tenemos un alto matriculaje de alumnos, pero una muy baja porcentaje de titulación. O sea, mucha deserción. Muchos estudian y hay deserción, increíble. Pero además, los que terminan, pocos se titulan. Entonces, es muy contrastante que teniendo en el estado tantos recursos académicos, no los estemos aprovechando. A nivel de políticas públicas es también otra realidad. Fíjate que, y retomando un poco lo que habíamos hablado en el programa de Aporofobia, sobre la pobreza, yo creo que tiene que ver con la situación económica del morelense. Hay pocos empleos y mal pagados. No hay, o sea, toda la gente de Morelos, la mayoría, o los que tienen buenos sueldos, no trabajan en Morelos. Trabajan en la Ciudad de México, trabajan en Puebla, se van a trabajar a otros estados. Pero con esto que mencionas, por ejemplo, se contrasta con el número de instituciones educativas privadas. Somos uno de los estados y uno de los municipios con mayor cantidad de escuelas privadas. Fíjate que acabo de escuchar a un... Y nuestro nivel educativo no es el más destacado, no. Estamos muy por debajo de la media nacional. Déjame comentarte algo. Acabo de escuchar en un programa a un maestro de una universidad en España, obviamente es español, pero sin embargo lo que dice es muy importante. En la actualidad las escuelas se dedican a expedir títulos. Exacto. A diestra y siniestra. Pues ahí está el ejemplo de la magistrada, tiene los puestos, que consiguió la tesis, pero que no la realizó. Y yo conozco gente que no fue a la escuela, no fue a la universidad, no ha ido a las maestrías y que están titulados. Bueno, estudiamos en la Facultad de Derecho. Porque simplemente pagaron la escuela. Exacto. Y muchas escuelas actualmente se dedican a expedir títulos como mero negocio. Y hay mucha gente que está como esta magistrada, que está en puestos públicos, que han obtenido su título comprado, ¿no? Que nunca fueron a la escuela. Incluso yo en la administración pública tuve un jefe a quien uno de los trabajadores que estaban en esa oficina le hacía todos los trabajos de la maestría. Ese es el pan nuestro. El señor de cada día. no hacía absolutamente nada. Entonces las universidades actuales no están interesadas en educar al alumno, en crear profesionistas reales, sino
lo único que les importa es expedir títulos y cobrar. Recibir las colegiaturas, Así es. ¿no? Tenemos en el esquema educativo esta nueva forma de ser guarderías para Sí. gente que pueda pagar Sí. la mensualidad en lugar de ser centros educativos. Cuando convivo con maestros, por ejemplo, hemos tenido que convencer al maestro de que este tema de que la educación es en casa y acá vienen a aprender cuestiones de conocimientos, me he confrontado con los maestros al decir, si nosotros estamos reconociendo que la educación no está viniendo de casa, tenemos que empezar un paso atrás. Claro. Nos toca, aunque uno pueda decir, no está dentro de mis funciones educar al niño, nos toca supuesto. decirle siéntate bien, nos toca trabajar con cosas que a lo mejor mamá no trabaja. Yo tengo una visión de la educación en donde el maestro debe auxiliar al padre de familia. Si la escuela no le ayuda a la madre de familia, la escuela no está cumpliendo una función educativa. Muy bien. Porque está confrontando la realidad de la mamá enfrente del niño, en un esquema además que no le está dejando verdaderos beneficios. Te voy a decir otra cosa que también aprendí, y decía este señor Jesús Maestro: la educación debe de servir para desengañarnos. La educación debe ayudarnos a todos los ciudadanos a desengañarnos de nuestras creencias o de lo que traemos, de nuestros prejuicios. La educación no debe de ser ni idealista, ni basada en las políticas públicas, ni en memorización, ni en datos, ¿no? Así es, ni en lo que el gobierno pretende. Nos tiene que ayudar a desengañarnos. Exacto, y una de las cuestiones que ayudan y que realmente contribuyen a que las personas salgan de este estado de recepción y empiecen a proponer, a cuestionar, a investigar, que los pues niños es la cultura, que los niños empiecen artístico. a pensar y a tener criterio. Ahora, tú como promotor artístico y cultural, ¿cómo ves las artes, las actividades artísticas en la educación? ¿Deficientes? ¿Sí son importantes en las escuelas? Son muy importantes y no creo que sean deficientes. Creo que como campo específico, artes, las escuelas las han ido adoptando poco a poco. Sí. Es decir, y hoy están más receptivas, pienso yo, que antes. Hay más apertura y creo que tiene que ver con evolución, no tanto con el criterio, sino que poco a poco nos vamos dando cuenta de lo que contribuye. Ejemplo, a mí me tocó comprar una flauta y aprender a tocar la flauta. Sí, claro, en la ¿no? secundaria, ¿no? Y eso era educación artística. Exacto. O nos ponían a dibujar y eso era educación artística. La verdad es que no aprendías más allá de tocar la flauta. Claro. Y tocar las 3 melodías. Sí, obligatorias del semestre. O copiar una manzanita sí, igual, exactamente, ¿no? para que tuvieras tu calificación. Es a lo que voy. La educación tiene que enseñarnos a interpretar, a tener un criterio, a pensar. Y fíjate que en la actualidad eso es algo que a mí en lo personal, por un lado me entusiasma y por otro me da un reto como agente artístico y cultural. Las escuelas cada vez toman más en cuenta actores, pintores o músicos para que impartan esas materias y ya no tanto desde el punto de vista apréndete la canción, sino sí, docente, ¿no? Pero en escuelas privadas, ¿no? ¿O en las públicas? Fíjate que en públicas, también hay escuelas públicas en donde el directivo, a veces es por iniciativa del directivo o del maestro. Pero no es como... No es sistémico, no es sistémico. Eso es lo que está mal. Desgraciadamente. Pero por eso te decía, me entusiasma porque ya sucede. Y es mejor que algo empiece a suceder. Sí, claro, a que no suceda nunca. Claro. No, exactamente. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente? Para tomarlo como un panorama actual. Ya hay unidades que sí están incorporando la actividad artística, ya sea pintura, música, teatro o danza, desde el punto de vista artístico, no desde el punto de vista repite para tener pedagógico. Una calificación. Sí, es decir, ya no académico, es, ¿no? Antes era, vamos a hacer la obra de fin de año y pues, ponte este disfraz y apréndete estas palabras y súbete y hazlo. Ahora ya los maestros, que normalmente son actores, yo tengo varios amigos actores que dan talleres de actuación en preparatorias,
en donde ya les enseñan a los jóvenes técnicas de actuación. Entonces, antes de decirle al joven, tú vas a ser el papá de la novia que... Sí, apréndete el parlamento y o sea, hacer creativos. Sí, exactamente. Lo interesante le dan de la al educación. alumno la posibilidad de decir, bueno, a ver, si yo fuera ese papá, ¿cómo... Claro, cómo, contextualizar. cómo grito, cómo me enojo, ¿no? O el baile. Antes, los bailes de fin de año, Claro. pues era el baile regional, ¿no? Y eran coreografías tradicionales. Ahora, a lo mejor no nos gusta mucho, pero ya les ponen performance y música urbana. A mí sí me gusta, sí, claro, ¿no? está padre. Y es como muy raro para algunas personas, pero ya tiene que ver con la creatividad del individuo. Ya le dicen a los niños, sí, gira, tira, brinca. Es que aparte se tiene yo creo que una idea errónea de la cultura, y la gente cree que algo algo culto, algo bueno o culturalmente bueno es algo clásico, claro, como ir a sí. ver un concierto de piano por un pianista que iba a interpretar a Chopin, Sí. cuando ir a ver a Bad Bunny también es cultural. Sí, claro. Entonces la gente ignora esas partes porque no es más cultura una cosa que otra. No, son manifestaciones. Y simplemente van de acuerdo a la evolución de la sociedad. Exactamente. Que, o sea, yo decía, o sea, la gente ya no vamos a tener un cuadro de Caravaggio con la gente así muerta en tu casa, que ya no va con lo actual. Hoy nos gusta a lo mejor lo más abstracto, lo figurativo, lo positivo. Va más con los temas de la actualidad, ¿no? Sí. Entonces, la cultura va avanzando, como los Sí. seres humanos, vamos evolucionando, todo tiene que ver con evolución. Sí, y con participación, que es ahí creo Claro. que lo que platicábamos hace ratito. Como estamos acostumbrados a que la cultura nos es lejana, artistas italianos, exposición de Egipto de hace 20 años, O sea, no. la verdad es que hay muchos museos, tanto institucionales como privados, o en Cuernavaca, por ejemplo, hay muchos espacios particulares, cafeterías o galerías o foros. Sí, somos que privilegiados exponen- realmente. Pero te voy a decir una cosa, o sea, en Morelos hay unos artistas maravillosos, Sí, claro, sí. maravillosos, y como siempre lo he dicho, somos uno de los estados con más artistas en toda la República, y desafortunadamente, y para tristeza mía, veo que han expuesto murales a diestra y siniestra aquí en las calles, Ajá, ajá. unos murales totalmente, están espantosos, hechos por unas pintoras que, yo no sé, pintaron como si fuera un colegio de kinder, una pared, los niños de kinder harían más arte que ellas, con todo respeto, o sea, se ve que no saben de arte, o sea, el arte no es algo bonito, el arte es para que te cause algo, te cause algo, además, decía un escritor, te tiene que hacer pensar. El arte no es copiar y hacerlo igual que como está en el papel, no es una fotografía, no es que tenga colores bonitos, ni que sea, no, el arte te tiene que hacer pensar. Sí. Y estoy segura que cualquier grafitero aquí en Morelos hubiera pintado mejor esas calles que estas pintoras en esas paredes, que la verdad, qué tristeza que sean tan ignorantes nuestros representantes. Y fíjate que también ese es algo que yo como Y no promotor aprovechar. independiente trato de absorber. Es decir, también se llegó a un punto hace algunos años en donde se pensaba, como sociedad, que el gobierno es el que marca la línea del desarrollo artístico y cultural, ¿no? Porque tiene los recursos. Entonces, que no hay una verdadera promoción por parte del gobierno, ¿o sí? Pero ahí es donde yo como agente independiente me doy a la tarea de cubrir o tratar de cubrir ese hueco o ese huecote. No lo voy a poder hacer yo solo, pero ¿a qué voy? Pero es importante. No, pero es una iniciativa. Sí, claro, porque no mira, varia, hay artistas que por su línea de trabajo no pueden exponer, y no porque estén vetados, sino su línea de trabajo no da para exponer en un museo institucional o para presentarse en el Teatro Campo. O sea, claro, y eso ellos mismos lo entienden. Pero sí tienen oferta visual, sonora, creatividad. Y hay otros foros. Entonces, la labor que hago yo como agente artístico y cultural es poner en contacto foros con artistas para que se genere un evento. Que es sumamente importante porque para el artista es muy desgastante ese proceso. Sí, claro. Y nos reservamos el vivirlo, ¿no? Sí, o sea, dices, sí. ay, no, ¿para qué? O sea, tu participación es medular para que la
cultura y el arte permeen en la sociedad de manera masiva, de manera... es que nosotros le llamamos masivo al teatro lleno, pero si tú haces 10 fechas y a las 10 fechas fueron 10 personas que nunca hubieran ido ni siquiera al masivo, eso es masivo. Y es que la otra, mucha gente les da miedo entrar a un museo. Claro. Y se sienten cohibidos, ¿no? Piensan, mira, es que no se ve arte. Y ese es un problema que todavía existe. Por un lado, el artista quiere ser valorado como artista. Entonces, si su exposición tiene muchos elementos incomprensibles para el público. Okay, eso por un lado. Por otro lado, el público no está acostumbrado a exponerse a cosas que no comprende. Mi labor no puede hacer match. Esa es mi labor como promotor independiente, o de quienes sean promotores independientes. Esa es nuestra labor. Hacerle ver al público, al posible asistente, que en realidad no pone en riesgo nada si va a un lugar que en principio no entiende. Pero eso le abre la puerta a poco ir descubriendo técnicas, tendencias, o descubriéndose, cosas, o descubriéndose a sí mismo, que traían un pintor dentro que nunca no, creatividad. Pero cuando vieron a tal, sí, ves una foto. Mira, yo trabajo con negocios también, entonces de repente invito clientes, ¿no? Abogados, arquitectos, que vayan a una exposición o a una obra de teatro. Y a lo mejor suena muy exagerado, pero de ver la obra de teatro donde alguien mata a otra persona o donde alguien se enamora locamente y bla, 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 se les ocurren cosas para sus negocios. Porque el arte tiene esa función. Claro, yo les voy a decir, a mí en la pintura, todo me ha nacido de los libros que leo. Sí, claro, una cosa te lleva a la otra. Sí. Y como decía Dalí, un día le preguntan, lo entrevistan y le preguntan, oiga, ¿y usted se considera un buen pintor? Dice, no. Dice, yo soy un muy mal pintor. Dice, pero soy muy inteligente. Dice, los buenos pintores son muy ignorantes. Así contestó, ¿no? Dice, pero... Sí. Es que también tenemos que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Nuestro contexto incluso histórico, ¿no? ¿Qué tan cercanos hemos estado al tema de vivenciar experiencias culturales sin culpa, sin rezago, sin discriminación? La cuestión educativa, digamos, y la cuestión cultural deberían de estar hermanadas al 100%, y las vemos totalmente separadas. La escuela, aunque cada vez admite más la visión y la noción artística, porque además es probado el impacto que tiene en el alumno, cómo se sensibiliza, cómo se aterriza, cómo se motiva. Hay alumnos que se soportan toda la semana en la escuela por ir a teatro el viernes, ¿no? Claro. Entonces, el acercamiento de la cultura a la población es eso, es motivacional, es que puedan ver a otros, imaginarse en otro proceso. Ver las cosas, que las cosas sí pueden ser de otra manera. Sí, a mí me encanta tu no como uno creía. Y hay propuestas que, por ejemplo, compartes que no me gustan. Hay unas que me asustan, que digo, no manches, Goretti, ¿cómo? ¿No? Pero eso es, que puedas, sin miedo, que te ayuden a pensar y a pensar diferente. Incluso conocerte, porque tú de ahí puedes decir qué me gusta, qué no me gusta. Cuando empiezas a leer, por ejemplo, te empiezas a conocer, porque tú vas compaginando con una historia, con una palabra, con una idea. A mí que hay libros no tenías. Que me han cambiado la vida y mi forma de ver alguna situación, y no son libros de autoayuda, o sea, un libro X que de verdad me han cambiado la percepción en muchos aspectos de mi vida, y me han hecho razonar y pensar mejor las cosas, ¿no? Otra cosa que también... O abrir los panoramas. Así es. Otra cosa que también creo de la educación que hoy me parece que está mal, es que, ya ves, hoy estudian licenciatura, maestría, posgrado, doctorados, sin embargo... A granel. Sin embargo, la teoría sin práctica nos separa de la realidad. Entonces, creo que, decía también este escritor al que estoy leyendo, que mientras las universidades sigan haciendo este tipo de educación, las universidades no sirven para nada, ¿sabes?
¿Por qué? Porque lo único que te acerca a la realidad es el trabajo. Sí. Entonces, si tú... Hasta lo sufres cuando ya te entonces, enfrentas. si tú estás estudiando Derecho, Medicina, Arquitectura, tú tienes que ir a la par trabajando, ¿eh? Sí. Y yo creo que debe haber, Obrador que está dando sus becas, debería de haber becas mejor para los universitarios, ¿sí? Para que entraran a trabajar en empresas, a hospitales públicos, para que les dieran apoyo para, a lo mejor el camión, ¿no? Ese tema que tratas, pues, es las políticas públicas. Entonces, eso sí sería importante. Se requiere una auditoría. Porque salen los muchachos con doctorado sin saber hacer absolutamente nada. Yo tenía un amigo real, que trabajaba para unos elevadores que antes se llamaba, no sé si sigue existiendo, CONE, con K. Ah, sí. Bueno, él era gerente en esa empresa y un día me dijo, a mí no me gusta contratar gente del TEC porque no saben hacer absolutamente nada. Yo prefiero del Politécnico o de la UNAM. Así literal, Entonces la gente estudia y muchos te dicen... Y gastas en algo que no te va a redituar. Tengo doctorado, pero gana más el pollero que yo. Pues sí, porque tú nunca saliste a trabajar, mi rey. Pero ¿no? es que ese es el punto de la contextualización y de las políticas públicas, tanto en educación como en cultura. Entonces ahí sí creo que Obrador podría dar becas a esos jóvenes que entran a la universidad y darles becas de apoyo para que entran a instituciones, a empresas privadas, para practicar de manera alterna. Para que vayan al museo y compren libros, ¿no? Porque, a ver, date una vuelta por Gandhi. Ah, no. O sea, 400, 500 no, pesos. en el mejor de los casos, Sí, o sea, uno sale así llorando, ¿no? Sí. Me compré Sí. uno y me quería comprar 20, ¿no? Es una cuestión también de élite, tanto la cultura como la buena educación. Pero te voy a decir una cosa, y perdón, pero el hecho de que estudie la gente en la Ibero, en el TEC de Monterrey, no quiere decir que sean gente culta, Perdón. No, pero el acceso. Al acceso sí. Aquí hay dos puntos, efectivamente. Una, las posibilidades económicas que te abren puertas, y por otro lado es querer abrir puertas, es decir, cuando tienes los recursos es más fácil, pero todo parte del querer hacerlo. Ese es el punto, ¿no? Aquí en Cuernavaca hay mucha actividad, teatro, danza, literatura, gratuita o de costo accesible. Es decir, sí, claro, hay mucho artista emergente, ¿no? Mucho artista emergente que busca lugares económicos para poder hacer un evento en donde a lo mejor vas a pagar 100 pesos y vas a comprarte un café, una cerveza, una bebida, algo mientras disfrutas un concierto. Claro. O mientras ves una función de danza. Una obra de teatro. Y un poquito el problema es el siguiente. Quienes tienen más recursos piensan que por ser económico es de mala calidad. Es algo con lo que estamos tratando estamos batallando. Estamos batallando. Que está mal, claro. Y el otro punto es, la gente no se entera. Porque, y esto es algo que yo he visto en la experiencia que he ido teniendo como gestor, las labores de difusión se quedan cortas. Es decir, un artista, una banda, unos danzantes organizan su fecha, su evento, consiguen el lugar, hacen su diseño de póster, lo publican en redes sociales, lo comparten a su amigo. Cuando llegan a la fecha ya están agotados y no hay un seguimiento de quién va a venir, cuántos boletos se vendieron, y desafortunadamente pues nos gana todavía nos gana el cine. Todavía nos gana el Netflix. Hoy día está avasallado. Sí, pero te voy a decir una cosa, ir al cine es carísimo y la verdad es que el 80% de películas son muy malas. Pero la gente sabe ir al cine. Ese es el punto al que quiero llegar. Sí. Tenemos ahí el hay hábito. Que acercar, el hábito ya lo tenemos. Ya está. Entonces el porque cine. Por eso están los cines y están llenos. Porque ya tienen mucho tiempo y la gente está habituada a ir. ¿Qué hacemos? Cine, no importa lo que cueste, ya sé que es caro y me voy a quejar. A veces ni siquiera importa lo que hay, o sea, sí, nomás voy al cine ya. Tenemos el hábito en nuestra mente, ya hay de arréglate y vamos al cine, pero no hay el hábito de arréglate y vamos al museo, arréglate y vamos a escuchar al cantante local, no lo hay. Y eso es lo que estamos tratando de construir, porque una vez construido ese puente, el desfile va a ser hermoso. Este sábado estuvo proyectando el cine Morelos Volver al Futuro. Okay. Y es una película que a mis hijos les encantó, ¿no? Entonces, planeé todo y ya fuimos. Súper temprano porque dije, va a estar... Bienísimo. Y claro que no. Claro que no. Es una película comercial. Te aseguro que mucha gente después vio y dijo, ¡ay, hubiera...
pero como está exhibida en el Cine Morelos, no fueron. Y el Cine Morelos Es exhibe cultural. cultural, entonces, ¿cómo podemos superar esa brecha? La política pública sería un remedio muy rápido y muy sí, eficiente, muy eficaz, muy desde oportuno, primaria, ¿no? empezar a enseñar a los Pero niños. eso implicaría que nuestros gobernantes, nuestros representantes no se hablaran como se hablan, porque denotan su nivel educativo y Claro. cultural. Cuando una diputada es capaz de mentarle la madre a otra, pues estás hablando de que no hay respeto, no hay conciencia, no hay educación y por supuesto no hay No, cultura. sabemos que el 90% de gente que están en los curules son gente Entonces es ignorante. muy difícil que eso suceda desde la política pública, por lo menos en este país. Hay otros países que tienen otras realidades, como Argentina. Chile es un país netamente cultural y viven la misma que nosotros, es decir, están en las mismas situaciones de carencias, de cuestiones políticas, proporciones guardadas, pero es la población. Y en realidad hoy día debemos entender que la solución está en la población. Nosotros como docentes, nosotros como alumnos, nosotros como titulares de medios de comunicación, debería haber un gestor por escuela. Debería haber un gestor Y bueno, cultural por escuela. Ya por último, yo siento que sí sería importante como que hicieran como una feria del arte. A mí se me hace sería un proyecto padre, Sí. No sé, que se pusiera en el Zócalo o en algún lugar muy público, donde pudieran exponer los artistas como, no sé, cada año una feria del arte donde expusieran arte popular y el arte para todo el público. Yo creo que sería padrísimo, incluso fomentaría turismo, economía, y no sé por qué no se ha hecho habiendo tanto artista en Morelos. Mira, actualmente, y esto también lo digo como algo todavía positivo, sí hay muchos festivales de arte locales. Ajá. No integradores, pero locales. Por ejemplo, próximamente está el festival Morelos Danza, Ajá. que ha defendido su lugar año con año. Sí. Entre danzantes locales e invitados, que es una iniciativa cada año es particular. Casón Spencer, por ejemplo, la Casón es muy ahora buena. en marzo va a tener el festival Hilvanando Ideas, Sí. con expositoras mujeres, Sí, pintoras, sí. músicas, danzantes, el etcétera. propio Callejón del Libro, El que ya Callejón se del convirtió en Libro, emblema Claro. de la ciudad. Pero sí creo que hace falta una feria, así como la feria de la primavera. Masiva, en grande, donde dijeran los chilangos o la gente de Guerrero, de Puebla, vamos a la feria del arte en Morelos. Si esto se hace mucho en el Distrito Sí, Federal. ahora, pero es a lo que iba. Sí nos falta, socialmente, nos falta madurez para poder soportar ese festival. ¿A qué voy? Estos festivales temáticos batallan todavía por hacer llegar gente. Y yo creo que y batalla, te digo, yo te lo veo desde dentro. El Sabores Morelos, por ejemplo, festival, que es un festival cultural gastronómico, este año tuvo en el Teatro Campo danza. Sí. Estuvo Padrísimo. fabuloso y no se llenó. O sea, sí era así como de, híjole, ¿no? Pero ¿a qué voy? Hay mucho trabajo por hacer, sí, hay muchas iniciativas que serían idóneas, pero creo que lo más conveniente es lo que platicamos, es ir enlazando, haciendo eslabones fuertes, escuela, haciendo artista, cómplice al de al lado, o sea, trabaja con el de al lado, ya no esperes nada del Estado ni de la escuela. Y va a llegar un momento, somos nosotros. va a llegar un momento que en se va a lograr. Vas a ver pues que bueno, pues ojalá que todos empecemos a consumir, a tener una mejor educación, que las escuelas de veras promuevan el desengaño y una verdadera educación, que las universidades dejen de expedir títulos a diestra y siniestra, y que realmente los estudiantes trabajen y estudien la teoría de manera alterna para que sean unos buenos profesionistas. En fin, el día de hoy les agradezco mucho su participación. Gracias. Y bueno, espero que esto sirva un poco a a los que nos ven. Muchas gracias. Buenas tardes.